Hola a todos y a todas. En este vídeo veremos las bases de datos y la protección de datos. Las bases de datos tienen diferentes estructuras dependiendo de su finalidad. Se utilizan para almacenar información, por lo que dependiendo también de la finalidad de esa información, presentará una estructura u otra. Dentro del tipo de bases de datos que se suelen usar, la más vista es la relacional. Se trata de organizar la información a partir de tablas, normalmente con programas como Excel. Las bases de datos relacionales se componen de tablas, que son la estructura base, filas o registros, son la parte horizontal de la tabla, los datos y valores que conformarán la tabla, columnas o campos, que es la parte vertical de la tabla. Normalmente se encarga de darle un título o atributo a cada uno de los valores que aportan las filas. Todo lo que tiene que ver con la información y su almacenamiento requiere un cierto nivel de seguridad. La seguridad a la que deberemos hacer frente variará en función de tres perspectivas. Perspectivas de seguridad. La perspectiva de seguridad consiste en evitar pérdida de información. Esta pérdida puede ser causada por manipulación sin consentimiento, por lo que la política de seguridad y la copia de seguridad serán fundamentales. Dentro de lo que conlleva esta perspectiva, nos encontramos con la importancia, por tanto, de las copias de seguridad. Las copias de seguridad se realizarán con más o menos asiduidad en función de la importancia de la información almacenada. Los utensilios que normalmente se usan para este tipo de copias son el pendrive, el CD, el disco duro externo o una nube digital. Aparte de la manipulación sin consentimiento, otras causas pueden provocar una pérdida de información, lo que llamamos catástrofes. Ante esa posibilidad se debe tener un plan de contingencia. Constará de los diferentes pasos que decida la empresa seguir si ocurriese alguna catástrofe de pérdida de información y tendrán en cuenta medidas técnicas, humanas y organizativas. Hasta ahora hemos hablado de copias de seguridad y planes de contingencia. Sin embargo, no debemos olvidar la posibilidad de manipulación o consulta por parte de terceros. Todas las empresas, en mayor o menor medida, tendrán navegación en Internet, por lo que es de vital importancia un buen antivirus o firewall, siempre actualizado, para evitar dichas intervenciones externas. Perspectiva física. La perspectiva física evidencia el hecho de que las bases de datos se pueden encontrar físicamente en la empresa. Tiene en cuenta que el acceso a la base de datos debe estar prohibido de manera tajante a cualquiera que no tenga autorización. Las temperaturas en las bases de datos suelen ser elevadas, por lo que los sistemas informáticos deben situarse en lugares ignífugos. Finalmente, se deben incorporar a las bases equipos que complementen el almacenamiento de la información. De ese modo, evitaremos pérdidas de información. Perspectiva legal. Dentro de la perspectiva legal, debemos tener en cuenta la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Con base en la Ley de Protección de Datos, debemos tener en cuenta que hay tres niveles de protección. El nivel de protección básico incluye el redactado del documento de seguridad, así como la restricción de consulta y acceso a quien no le toque ser responsable de esos datos. En el nivel de protección medio, en primer lugar, asignaremos la responsabilidad de la base de datos a un individuo. Al tener la responsabilidad de la base de datos, se deberá realizar auditorías para corroborar que la información no se está perdiendo y que la responsabilidad y cuidados están siendo perfectos. Este nivel de protección incluye un registro de acceso y salida de la base de datos para evitar manipulaciones sin registro, así como vetar el acceso a quien no tenga ni responsabilidad ni derecho a ello. Y finalmente, el nivel de protección alto. Se incluye en el nivel más alto la codificación de datos si se debe traspasar a otros dispositivos externos para evitar filtraciones de información, así como almacenar copias de seguridad en zonas o lugares distintos al original, a diferencia de los casos anteriores. Y por último, no solo se registrará la entrada y salida de la base de datos, sino que además se deberá justificar en medida temporal y motivacional dicho acceso.
Espero que os ayude. Nos vemos en el siguiente vídeo.